Y después de la reacción que hicimos ayer, muchas personas me dijeron que por favor mirara la que supuestamente es la canción por excelencia de este evento futbolístico de grandes dimensiones. Se trata de la canción Champions del streamer eShow Speed y cuenta con más de 35 millones de visualizaciones en los últimos 7 días, posicionándose en el puesto número 13 en tendencias de música. Y vamos a ver por qué, pero antes me gustaría saber quién es eShow Speed. Su nombre es Darren Jason Watkins Jr., nació en el 2005 en Cincinnati, Estados Unidos, y se hizo viral por transmisiones exageradas, llenas de energía, gritos, humor caótico y reacciones impredecibles. Pero fíjate que no es la primera vez que hace una canción para este evento específico. También lo hizo para Qatar 2022 con la canción World Cup y hoy vamos a ver qué tal lo ha hecho con el 2026. A ver. Cosas bonitas. Me gusta ver a los niños representando a muchos países, representando las banderas de muchos países. Es importante que la canción refleje la unión entre países estando todos juntos, pues celebrando lo que va a ser el evento futbolístico del año. Y me gusta que aparezcan los niños allí. Este tempo de me hace recordar un poquito las intros de Freddie Mercury, donde hacía cantar a la gente de esta manera, un poquito esa vibra así que me ha dado, me gusta. Bueno, mira, tiene fuerza, lo que justamente hablábamos ayer. La canción tiene que tener fuerza, la canción tiene que hablar de deporte, la canción tiene que hablar de unión, la canción tiene que tener un mensaje pues que todos nos podamos ver incluidos en este mensaje. Hombres, mujeres, niños, todos incluidos para hablar sobre esto. Fútbol, deporte, países, unión, ánimo, energía, ¿no? En este sentido sí está cumpliendo de momento algo que llegue, ¿no? La intro me está resultando un poco larga porque se dedica a nombrar cada país que forma parte de este evento, ¿no? Es verdad que quiso detenerse a incluir cada país y esto está bien, pero a nivel musical la intro me parece como un poco larga, ¿eh? Yeah. Debe ser larga. ¿Qué? Ya se me hace muy largo. Uy. Chicos, a ver, musicalmente me llevó a J-Lo y Pitbull. El tipo de coro, ahora lo vamos a comparar, pero me llevó directamente ahí, ¿eh? Aquí se separa un poquito de lo que es ese estribillo. A ver, son estribillos pegadizos, estribillos con vocales que todo el mundo puede corear. La verdad es que es muy mundial, es muy lo que estamos acostumbrados a escuchar para el mundial. Sí que es cierto. Es cierto que le encuentro más fuerza cuando hace la parte hablada que cuando hace la parte cantada. Para la parte cantada me parece una voz demasiado light. Es que es... Espera, es que ahora la tengo... Espera. Vamos un poquito más para adelante para que veas... Ese es el efecto muy bien logrado de decir que quisieron conseguir con esta canción. Mira, el estribillo es donde más me viene todo esto a la cabeza. Esos estribillos para que todo el mundo pueda corear. Una letra fácil, un estribillo fácil, un estribillo pegadizo. Es la fórmula que generalmente funciona y con que mucha gente también se puede sentir identificada, ¿no? Sí me hubiera gustado que de repente ese coro suene más fuerte, no tan atrás.
Esto también es muy parecido a lo que hace Pitbull en sus canciones. Me falta, por ejemplo, la fuerza de la batería. Está como muy detrás todo. Se escucha como mucho de todo, pero no sobresale el coro, tampoco sobresale los golpes de batería como para que se sienta más en el pecho, ¿no? Me falta esto, como más instrumento. ¡Ey! Guitarras españolas, toma ya. ¡Ey! Bien ahí en España, muy bien ahí, punto ganado, muy bien ahí. Nice, ¿ves? Yo creo que hay mucha inspiración, no sé ustedes qué me dirán, ¿eh? Yo creo que hay mucha inspiración en esta canción de J-Lo y Pitbull. Aquí están sonando una octava arriba y una octava abajo la voz, que supongo que será de él la voz, ¿no? La madre. ¿Ves? Más. Más adelante el coro, más fuerte el coro. Esto es lo que me falta a mí. ¿Ves? Más fuerte, más fuerza. ¿Ves? ¡Oh! Mira. Es la fórmula perfecta para que disfrutes y te puedas acordar de la letra y además puedas acompañar cantando. Está guay la canción. ¿Ves? Más. ¿Ves aquí? Más fuerza, más punch de los instrumentos. Eso es lo que me falta a mí, lo que me pide a mí el cuerpo. Va. ¿Ves? Más. Astro, te lo pones por la mañana y sales como un toro a la calle. Está buena para eso. Ay, ¿ves? Aquí al final yo hubiera puesto un otra vez. Aquí, por ejemplo, cambia absolutamente, es un puente, falta muy poquito para terminar la canción y cambia absolutamente, no sé lo que significa aquí, ¿no? Esta parte que viene ahora, pero yo creo que con ese corte yo ya la hubiera acabado, ¿eh? Va. Un puente totalmente inesperado. Esto sí me gusta. Se me puso los pelos de punta. ¡Ostras! Sí, se me puso los pelos de punta esto. Es el mensaje, ¿no? Todo el mundo unido, todo el mundo ponga su bandera al cielo, todo el mundo con la fuerza, ánimo. O sea, es lo que te pide un mundial, por Dios, por el amor de Cristo. Es lo que te pide un tipo de eventos como esto, por favor. ¡Anda! Mírame la bandera de México. Como es ahí esperando a ver el gol. La he gozado, ¿eh? La he gozado, ¿eh? Todos los que han trabajado en este vídeo. Me ha dejado sorprender. Pensé que me iba a encontrar con algo muy malo y me dio una galleta por los dos lados. Me ha gustado mucho. Realmente es fácil. Con 2 veces que la escuches, te vas a quedar con el estribillo. Entra muy fácil la letra. Habla de lo que tiene que hablar en este evento futbolístico. Por supuesto que sí. Incluye a todo el mundo. Por supuesto que sí también. Y es un mensaje motivador para todos, para hombres, para mujeres,
mujeres, para niños de todas las nacionalidades que por supuesto están dentro de este evento futbolístico del 2026. No digo la palabra porque aparentemente ya no se puede decir, así que me informaré bien para ver si la puedo decir o no, ¿eh? No voy a tener problema. Oye, que me ha gustado. Me ha traído, por supuesto, esta influencia de J-Lo y Pitbull, que la canción me encanta la canción de ellos. La verdad es que me gustan todas las canciones que fueron pasando, porque también ves cómo se va transformando la música, cómo se va transformando la manera en que nosotros la recibimos y la manera en que la entendemos y la manera en que los productores o compositores pues van escribiendo y van adaptándose pues a las nuevas tecnologías, al nuevo tiempo y a la nueva forma de hacer música para este tipo de eventos en específico. Chicos, es una canción que sí la puedo disfrutar y que sí la puedo poner en mi lista de canciones para salir de mi casa como un toro, que para eso, que para eso son las canciones del famoso evento futbolístico. ¿O no? ¿Qué me vas a decir que no? ¿Que necesita que sea con garra? Claro que necesita que sea con garra, porque para eso es este evento, para mostrar la garra que tiene cada país en todo el mundo. Chicos, ¿y tú a qué selección le vas? Me lo dejas aquí en los comentarios que estaré leyéndote.